Hola, hola, mis amores. Copyright alegró a tenerlos una vez SAQ en mi canal. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo fabuloso. Hoy prepúrense porque vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les ha tenido a muchos al borde de sus asientos, la ruptura de Ande Eru Rafael y Kerem Bürsin. Su copyright. Fue un bombazo para todos nosotros. La pareja que parecua sacada de un cuento de hadas, la pareja que nos hizo creer en el amor verdadero gracias a su química en pantalla y fuera de ella, boom. Se acabó Superíndice 3. ¿Pero copyright pa su Superíndice 3 realmente? Copyright se escondió detrás de esas sonrisas y alfombras rojas. Hoy vamos a desentrar más menos a algunos de los secretos impactantes detrás de esta ruptura que conmocionó Superíndice 3 al mundo del espectáculo. Vamos a analizar los rumores, las fuentes cercanas, las declaraciones indirectas y, por supuesto, las posibles razones que llevaron a Ande y Kerem a tomar caminos separados. Asu que si estuvieron listos para adentrarse en los recovecos de esta relación Superíndice 3N y descubrir la verdad detrás de la separación Superíndice 3N, Superíndice 3 Nanseceu Superíndice 3 modos, tomen algo rico para beber y empecemos. Pero antes de que nos sumerjamos en esta historia jugosa, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta el contenido que les traigo, si disfrutan de mis análisis y chismecitos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora vamos al grano. Ande y Kerem. Dos nombres que juntos resonaban con fuerza. Su romance que floreció Superíndice 3 en el set de Senú con diéresis al Cap fue la fantasía hecha realidad para muchos. La química era palpable, la conexión Superíndice 3N innegable. Los fans por supuesto enloquecieron. Cada foto, cada interacción Superíndice 3N, cada entrevista era diseccionada hasta el mínimo detalle. Ande y Kerem eran la pareja del momento. La serie Un Fenu Superíndice 3 Meno Global, no solo catapultó Superíndice 3 sus carreras a niveles estratosfu copyright ricos, sino que también copyright N consolidó Superíndice 3 una imagen de pareja perfecta, casi irreal, que se proyectaba a trabu copyright S de la pantalla y las redes sociales. Era el cuento de hadas moderno con príncipe y princesa guapúsimos, una historia de amor que trascendió a la ficción Superíndice 3N. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Detrás de las sonrisas y los gestos cariu más menos osos, se empezaron a gestar tensiones. Rumores de distanciamiento comenzaron a circular, alimentados por la falta de apariciones públicas juntos y por comentarios sutiles pero reveladores en entrevistas individuales. ¿Copyright estaba pasando? El brillo comenzaba a desvanecerse, dejando entrever una realidad mucho compleja y menos idílica. Los fans con el corazón Superíndice 3N en la mano, empezaron a notar más menos os detalles que no encajaban, la ausencia de miradas lidas, la falta de interacción Superíndice 3N en eventos públicos. Las alarmas, aunque silenciosas, empezaron a sonar. Una de las teorías extendidas es la presión Superíndice 3N medio tica. Imaginen ser el centro de atención Superíndice 3N constante con cada movimiento analizado y juzgado. La relación Superíndice 3N se convierte en un producto, en un espectáculo para el público. Y eso inevitablemente genera una presión Superíndice 3N enorme. Ande y Kerem, al ser dos figuras públicas muy importantes, se vieron sometidos a esta presión Superíndice 3N al máximo. Los fans querían saberlo todo, exiguan actualizaciones constantes sobre su relación Superíndice 3N. Y esa demanda, en lugar de fortalecerlos, terminó Superíndice 3 desgastándolos. No solo era la presión Superíndice 3N de los fans, sino también copyright N la de los medios, los patrocinadores y las marcas que los veían como un binomio perfecto para impulsar sus productos. La pareja se convirtió Superíndice 3 en un activo comercial, una imagen que debo mantenerse a toda costa, lo que aún más menos dio Superíndice 3 una capa extra de extra copyright S a su relación Superíndice 3N. La naturalidad se fue perdiendo y la autenticidad se vio comprometida. Otro factor que pudo haber influido en la ruptura es la diferencia en sus personalidades y prioridades. Si bien en pantalla parecen almas gemelas, en la vida real, Ande y Kerem tienen trayectorias y ambiciones diferentes.
Ande, con una carrera en ascenso Meteu Superíndice 3 rico, se ha convertido en una de las actrices mu.es solicitadas de Turquía. Su agenda es repleta de proyectos, colaboraciones con marcas importantes y viajes constantes. Kerem, por su parte, también Copyright N tiene una carrera exitosa, pero parece mu.es enfocado en proyectos personales y en explorar otras facetas creativas, como la escritura y la producción Superíndice 3N. Estas diferencias, aunque no necesariamente negativas, pueden generar fricciones y dificultar la compatibilidad a largo plazo. Mientras Ande se centraba en consolidar su posición Superíndice 3N como estrella, Kerem buscaba una mayor libertad creativa y un ritmo de vida menos frenético. Esta divergencia en sus aspiraciones, aunque comprensible, pudo haber creado una brecha entre ellos, dificultando la sincronización Superíndice 3N de sus vidas. Además, hay que considerar el factor tiempo. Las relaciones, especialmente las que se desarrollan en el vertiginoso mundo del espectro unculo, necesitan tiempo y dedicación Superíndice 3N. Y con agendas tan apretadas, puede ser difícil encontrar esos momentos para conectar y nutrir la relación Superíndice 3N. La falta de tiempo juntos, la distancia física y la dificultad para mantener una comunicación Superíndice 3N fluida pueden erosionar incluso el amor mu.es fuerte. Imaginen la dificultad de mantener una relación Superíndice 3N cuando uno está filmando en un pause y el otro en otro, con horarios imposibles y compromisos ineludibles. La logística se convierte en una pesadilla, y la posibilidad de compartir momentos cotidianos, de construir recuerdos juntos, se ve seriamente limitada. La relación Superíndice 3N, privada de estos elementos esenciales, se va debilitando poco a poco. ¿Pero qué copyright hay de las supuestas infidelidades? Los rumores de terceros en discordia siempre acechan en este tipo de situaciones. Se rumoreó Superíndice 3 que Kerem ha tenido un acercamiento con otra actriz, mientras que Ande fue vinculada sentimentalmente con un compound más menos cero de trabajo. Sin embargo, hasta el momento, no hay pruebas contundentes que confirmen estas acusaciones. Son solo rumores, especulaciones que circulan en los medios y en las redes sociales. Es importante recordar que en estos casos, es fácil dejarse llevar por la información Superíndice 3N no confirmada y por el dijo que dijo. El mundo del espectro unculo es un caldo de cultivo para este tipo de rumores, donde la verdad se mezcla con la ficción Superíndice 3N y la especulación Superíndice 3N se convierte en noticia. Es fácil caer en la trampa de creer todo lo que se lee, pero es fundamental mantener la objetividad y recordar que en ausencia de pruebas, todo son solo conjeturas. Lo que es cierto es que la ruptura fue dolorosa para ambos. A pesar de que intentaron mantener la compostura y evitar declaraciones explosivas, se notaba la tristeza en sus ojos y en sus palabras. Ande, en particular, se mostró Superíndice 3 mu.es reservada y cautelosa en sus entrevistas posteriores a la separación Superíndice 3N. Kerem, por su parte, ha hablado abiertamente sobre la importancia de aprender de las experiencias pasadas y de seguir adelante con optimismo. El dolor, aunque silenciado por el protocolo y la necesidad de mantener una imagen pública, era palpable. Se reflejaba en sus miradas, en sus gestos, en la forma en que evitaban hablar directamente sobre el tema. Era evidente que la ruptura ha dejado una cicatriz, una herida que, aunque en proceso de curación Superíndice 3N, aún dolua. Y aquí es donde llegamos al punto clave, la madurez. A pesar del dolor y la decepción Superíndice 3N, Ande y Kerem demostraron una gran madurez al manejar la situación Superíndice 3N de manera respetuosa y discreta. Evitaron los enfrentamientos públicos, las acusaciones y los dramas innecesarios. Eligieron proteger su privacidad y la de sus familias. Y eso, en el mundo del espectro unculo, es digno de admiración Superíndice 3N. En un entorno donde el escándalo vende y la polu copyright mica genera titulares, Ande y Kerem optaron por el silencio y la discreción Superíndice 3N, demostrando un respeto mutuo y una consideración Superíndice 3N por el otro que es poco común en este tipo de situaciones. Esta actitud, aunque menos espectacular, es mucho mu.es valiosa y admirable. La ruptura de Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin fue un golpe duro para muchos fans. Pero también Copyright N es un recordatorio de que incluso las relaciones mu.es perfectas pueden llegar a su fin. El amor no siempre es suficiente. A veces las circunstancias, las diferencias y las presiones externas pueden superar incluso los sentimientos mu.es fuertes. Lo importante es aprender de la experiencia, seguir adelante y buscar la felicidad, ya sea juntos o separados.
La vida es tú llena de altibajos, de encuentros y despedidas. Y aunque el final de una relación superíndice 3n siempre es doloroso, también copyright n puede ser una oportunidad para crecer, para reinventarse y para encontrar un nuevo camino hacia la felicidad. En resumen, hemos explorado las posibles razones de de la ruptura de Andy y Kerem, la presión superíndice 3n medio utica, las diferencias en sus personalidades y prioridades, la falta de tiempo juntos y por supuesto, los rumores de infidelidad. Hemos visto CU superíndice 3mo manejaron la situación superíndice 3n con madurez y respeto. Y hemos recordado que al final del dúa, son seres humanos con sentimientos y emociones, al igual que nosotros. Pero además de estos factores ya mencionados, podríamos considerar también copyright en la idealización superíndice 3n de la relación superíndice 3n por parte de los fans. La presión superíndice 3n de mantener viva la llama del romance que vean en la pantalla, la constante comparación superíndice 3n con sus personajes, pudo haber generado una desconexión superíndice 3n con la realidad de su propia relación superíndice 3n. La necesidad de cumplir con las expectativas ajenas, de ser la pareja perfecta que los fans anhelaban, pudo haber sido una carga demasiado pesada de soportar. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por acompañarme en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y honesto sobre la ruptura de Andy y Kerem. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright piensan ustedes que fue la principal razón superíndice 3n de la separación superíndice 3n? ¿Creen que aún hay posibilidades de reconciliación superíndice 3n? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Será interesante saber si creen que la reconciliación superíndice 3n es posible, si el tiempo y la distancia podrán sanar las heridas y permitirles reconectar. O si por el contrario consideran que la ruptura es definitiva, que las diferencias son irreconciliables y que cada uno debe seguir su propio camino. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traiga copyright dándoles contenido interesante y entretenido. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Y recuerden, mis amores, que aunque los cuentos de hadas no siempre se hacen realidad, siempre podemos encontrar nuestra propia felicidad. Hasta la superíndice 3 Sima.